muy difícil trabajar en dos pies, es decir, ministra y Alames, y la verdad que esta reunión tiene contenido alameño, ¿no? Es decir, hemos querido hacer la reunión, este taller, este seminario, con una lógica de Alames, es decir, esta reunión no, por un lado no es del ministerio en el sentido de que queremos debatir este tema que hace a lo que es llevar un posicionamiento sobre las determinantes a la reunión mundial, a la conferencia mundial, de verdad, desde una posición de Alames, pero obviamente debatir este tema, que es un tema importantísimo, ¿no es cierto?, porque nos reubica tal vez una forma de ver y de construir salud. Y la otra parte es posible construir el derecho a la salud en países que tenemos un desarrollo económico incipiente o insuficiente, ¿no es cierto? Entonces, como que tenemos dos partes. Entonces, a mí me es difícil, ¿no? Más quisiera que estemos acá en una lógica de Alames. Esta es la discusión. Si bien externamente vamos a tener posiciones como ministerio, pero es de Alames. Entonces, para los que no conocen, yo sé que la mayoría y todos conocen, indicarles que Mario Roberech es el coordinador. Tengo la suerte de ser la coordinadora general de Alames, y está Ana Lucha, que está ahí atrásito, siempre un brazo importante de nosotros, la Secretaría Ejecutiva, ¿no? Entonces, creo que es lo más importante, ¿no?, para empezar. Entonces, a ver, un poco viendo cuál es el contexto en el que nos encontramos en Bolivia. Muy rápidamente, indicarles que Bolivia siempre se caracterizó porque creo que era muy conocido afuera por la cantidad de golpes de Estado, los problemas políticos que se han suscitado, un movimiento obrero muy fuerte en los años 50, 60, 70, hasta 80 inclusive, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana. Pero también partidos de izquierda que alimentaban a la Central Obrera Boliviana. Entonces, han habido momentos de muchísima importancia, alza del movimiento obrero popular, pero también gobiernos y golpes de Estado que han ido también aparejados esos posicionamientos políticos, ¿no es verdad? Tal vez el 1952 marca un hecho importante, que ha sido la Revolución del 52, que es el momento en que se nacionaliza las minas, y se hace la reforma agraria, y también se hace la reforma educativa en ese momento. Entonces, esto marca una línea muy importante, el 52, pero que luego este proceso se va derechizando. El 52, el golpe, la revolución del 52, se resolvió, digamos, para decir de una manera, porque había un gran descontento y digamos, posicionamiento de grupos, que tiene toda una historia anterior, pero que simbólicamente, ese momento de la revolución del 52, el ejército toma posición con el gobierno militar que había en ese momento, y la policía toma la posición del movimiento popular. Y entonces hay un enfrentamiento entre policía y ejército. Cuando se resuelve la revolución, el ejército es cerrado por unos meses, ¿no es verdad?, y se forman las milicias populares, minera, campesina. Entonces fue un momento realmente muy importante en la historia de Bolivia, porque se había logrado derrotar el ejército, que era grave, ¿no es verdad? Pero bueno, esta posición duró no mucho tiempo, unos meses, porque la presión internacional, el cerco, etcétera, vivimos del estaño, y por tanto hubo una caída del precio del estaño, etcétera, con lo cual nuevamente el gobierno tuvo que declinar y volver a abrir el ejército, aunque con algunas modificaciones. Yo lo hago muy breve en este tema. Posteriormente han habido este proceso del 52 con el MNR, termina el 64 con otros golpes de Estado, ¿no? Un golpe de Estado muy fuerte que
y legaliza a los partidos, a los sindicatos, etc., el 64, pero hay un movimiento y una resistencia muy fuerte. El 67 está la guerrilla de Ñancahuazú, del Che. Ustedes comprenden cuál era la situación, una etapa que estaban ilegalizados los partidos de izquierda, los sindicatos, pero había un enfrentamiento permanente, una resistencia de la población muy importante. Entonces la guerrilla del Che en realidad genera yo diría una crisis en los propios partidos de izquierda, ¿no es verdad? Que cada uno tenía su posición. Recordemos que además ya había habido la división del Partido Comunista a nivel internacional, por lo tanto teníamos un Partido Comunista pro-chino, ML, ¿no es verdad?, marxista-leninista, y el pro-soviético. Entonces la guerrilla del Che también genera un debate muy fuerte al interior del país y un posicionamiento de grupos, ¿no es cierto? Entonces ahí cada grupo también toma una definición. Ustedes saben que el Partido Comunista es tachado de traidor a la guerrilla, ¿no es verdad?, porque atribuye el Partido Comunista ML tenía una posición de mucha más confrontación, más definición. Sin embargo, también no aparece dentro de ese contexto de la guerrilla. Entonces la guerrilla, cuando termina la guerrilla, también genera la creación de grupos, uno de ellos el Ejército de Liberación Nacional, que fue formado por el Che, y que yo tengo el gusto de seguir formando parte de ese ejército. Pero bueno, fue una historia porque también nos derrotaron, murieron mucha gente, ¿no? El 67, después del 64 han venido varios golpes de Estado, con históricamente entre el 70 y el 71 hay un gobierno militar, pero muy popular. Se crea la Asamblea del Pueblo, pero en el 71 ya viene el golpe de paz. Y con ese golpe viene prácticamente la desarticulación del movimiento obrero popular. Si bien hay resistencia, ya el 80 con el golpe de García Meza y luego el retorno a la democracia del 82, yo diría, y bueno, Eduardo va a completar seguramente su mirada, aunque formamos parte de una misma corriente, sin embargo hemos militado en grupos diferentes, pero bueno, tenemos la lectura similar en esta lógica de secuencia. En todo caso, la vuelta a la democracia, el 82, y luego desde esa época hasta ahora no tenemos ya golpes de Estado, pero ha sido el 85 ya se aplica el modelo neoliberal con todo, ¿no? Entre el 82 y el 85 hay un gobierno populista, y con un terrible problema porque los grupos populares, etcétera, habíamos retomado, ¿no? Habíamos logrado legalizarnos y volver a la política, a las calles, y entonces también hay un nivel de desesperación de hacer ya todo. Y bueno, el 85 viene ya el proceso neoliberal con el MNR y Pasteur. Del 85 adelante hay una aplicación progresiva muy sostenida de aplicación de este proceso. Para decir algo, para nosotros el Estado era el dueño de la gran minería, pero el 85 se decide el despido. En realidad se tomó el nombre de relocalización, que en realidad fue el despido masivo de los mineros. De cerca de 25.000 mineros se queda en menos de 5.000, mucho menos. Y con eso la destrucción del movimiento sindical, que la fuerza estaba en los mineros. Entonces es prácticamente la destrucción del movimiento sindical, y al mismo tiempo la flexibilización laboral determina también el debilitamiento de todo movimiento fabril o de otras instancias. Se va privatizando los ferrocarriles, telecomunicaciones, petróleos, que era otra fuente importante, se privatiza todo.
¿no es verdad? Y al privatizarse se debilita todo el movimiento popular en su organicidad, lo que nos lleva a lo que tenemos ahora, realmente los sindicatos muy debilitados, no solamente en número de gente que está, sino yo diría en la lectura política, ¿no? que es parte de las contradicciones actuales, ¿no? El movimiento sindical actual no tiene la fuerza que tenía la época del 60 o del 70, mismo el 80, con toda la pelea. No tiene la fuerza. Es posible que desde el 70 adelante también las universidades son tomadas, son cerradas, hay un control muy fuerte, el 70 parte del 80, de tal manera que la universidad actual, muchos de los que se formaron los 70-80, son ahora los docentes, son ahora las autoridades, y su lectura es otra, no es de la lucha, ¿no? popular de los pueblos, sino que ha sido formada en una universidad que ha estado enclaustrada, de verdad controlada. Ese es mi criterio, porque existe actualmente en la universidad un bajón tan fuerte, cuando en la época del 60, el 70, la universidad jugó un papel central, ¿no? Era un papel, pero así central en el movimiento popular. La universidad era el espacio de encuentro, de debate, de formación, de discusión, era el espacio libre, donde se ocultaba inclusive a los compañeros perseguidos. Entonces, es el contexto en que nos movemos, de tal manera que yo estoy saltando, para el año 2000 ya estaba puesta todo el modelo a través de los gobiernos, MNR, ADN, que es más caracterizado teóricamente de una derecha más radical, ¿no? porque está formada por Banzer, que fue el mismo dictador del 70, luego aparece como un presidente democráticamente elegido. Obviamente hay acuerdos ahí, ¿no? El MNR se alía en su momento al MIR, que fue un partido muy importante de avanzada, se va aliando a grupos del MNR y termina aliándose con la derecha, evidentemente hay fracciones dentro del MIR que se van separando, pero terminan también aliados con uno de los dos. Pero por eso es que las elecciones de estos años, en realidad las elecciones, creo que ninguna de las elecciones, el más votado ganó o tuvo una votación mayor al 30%. Creo que ninguna vez, ¿no? Tal vez 28%. Entonces, para lograr ser gobierno terminaban en alianzas a nivel del Parlamento, ¿no es verdad? Porque era una democracia representativa. Y a través de las alianzas era posible tener un gobierno. Entonces comprenderán que cada vez estos gobiernos eran muy débiles, porque tenían que estar aliados permanentemente y en este tipo de pugna y de acomodos, ¿verdad? Y de cambios permanentes. El nivel de privatización de las empresas llegó a un punto que en realidad la población ya no permitía, ya no aceptaba, pero no había organización. Y por eso mismo, un hito para nosotros importante es el 2000, cuando es la guerra del agua en